Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 6-7 de la noche, donde tenemos nuevamente el privilegio de tener esta conversación con el doctor Frank de Varona. Importante este contacto que tenemos hoy con Frank, porque vamos a conversar de cosas que anticipamos y sobre todo a la inteligencia artificial, que todo lo que se va a hablar aquí está documentado, que ha sido récord público, que ha sido tomado de páginas de comentaristas y de programas que han dado luz a todo este tema, que es básicamente la historia del COVID-19, con todas sus trascendencias, con todas sus colaterales, con todos sus... Ustedes van a ver durante esta conversación con el doctor Frank de Varona todo el tema, cómo lo vamos a traer aquí, exponerlo a ustedes. Muchísimas gracias a las personas que se unen a nosotros a partir de este momento, si es primera vez que está con nosotros. Muchísimas gracias. Le invitamos, por favor, a que se suscriba aquí al canal y utilizar los algoritmos, las herramientas que permite el sistema, la manito arriba de la campana, para estar comunicado. Y lo más importante, que este mensaje no sea simplemente un tema para hablar entre el doctor Frank de Varona, usted y yo, sino que esto trascienda para que esta información le llegue a tantas personas como se pueda, que están siendo manipulados y han sido llevados a un territorio de oscuridad por medio de los medios de comunicación vendidos al socialismo y en contra de los intereses de esta nación. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde ya es tradicional este contacto tan pero tan importante con el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme una vez más en tu programa, que cada vez sé que tiene más gente que lo está mirando. Amén. Está creciendo el canal. Si fuéramos un canal de anuncio de pastelito de guayaba o de receta de cocina, estaríamos llenos, pero como es política y suena un poco conspiranoica, pues entonces la gente se retrae un poco. Pero es importante, y fíjate que te llamé temprano porque cantidad de correos que tú me envías, información, de verdad es desquiciante ver la cantidad de cosas que están pasando y los eventos que están en documentos ya que ya son públicos, que ya no es un problema de decir que yo creía, que fulano pensó o que actuó, no, documentos ya hasta desde la Cámara de Representantes hasta por el piso, informaciones sobre la cuestión del famoso COVID. Y que esto pique y se entiende. Yo creo que a lo largo del próximo ejercicio, del próximo gobierno, por naturaleza es necesario que se le debe o se ventile un acto de justicia y que deben derrocar cabeza, especialmente contra este energúmeno que está en pantalla, el doctor Fantoche, porque no tiene otro nombre, y es padre coloquial de todo lo que ha sucedido. Todo tuyo. Así es. Bueno, la Cámara de Representantes creó hace 2 años un comité, le llamaron Select Subcommittee on the Pandemic, de la pandemia que hubo. Y el miércoles, diciembre 4, sacaron este reporte de 520 páginas hablando de todo lo que ellos averiguaron. Dice que ellos estuvieron 2 años investigando, con muchas entrevistas, muchas audiencias públicas, 1 millón de documentos que leyeron, en fin, todo lo que ellos hicieron, pero desgraciadamente no dijeron quién es el responsable por la pandemia. Algo que se van a sorprender las personas que nos oyen, ¿no? Porque el responsable por la pandemia fue los Estados Unidos de América trabajando con China comunista. Esto es algo terrible de decir, pero es lo que pasó.
Claro. Y vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hablar primero del reporte que ellos sacan, porque ellos, parte del reporte es correcto, lo que han dicho, ¿no? Pero no cubrieron lo más importante. ¿Quién fue el responsable por millones y millones de muertos aquí en Estados Unidos y el mundo? Y millones de personas que están heridos de por vida, que no respiran bien, que tienen problemas al caminar, porque este COVID virus afectó a la gente de diferentes personas, ¿no? Y las vacunas tampoco, ninguna funcionó, ¿no? Eso es otra cosa que vamos a hablar también. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este reporte que, ya te digo, tiene 520 páginas. Yo no me las leí, obviamente, pero tengo un resumen de lo que dice este reporte tan grande que hicieron, ¿no? Primero que nada, ellos hablaron del origen del virus COVID-19. Dice ellos que probablemente emergió del laboratorio de Wuhan en China. Probablemente no. De ahí salió, no probablemente. Así que esa primera crítica. Y que este virus tenía unas características que no se encontraban en la naturaleza. O sea que fue creado artificial. Que los chinos vienen haciendo eso hace muchísimos años y Estados Unidos también. Aquí en Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins University es una universidad que trabaja para la CIA, haciendo estos experimentos de gain of function, ¿no? De coger un virus de un animal y hacerle un virus letal para los humanos. Aquí se hacían esos experimentos. Esos experimentos se llaman gain of function. Se hacían también en China, en ese laboratorio que lo dirige el People's Liberation Army. Es un laboratorio de los militares en China. Bueno, entonces, pues, ¿qué más dicen ellos? Que los primeros que se enfermaron fueron en el otoño del 2019, ahí mismo en Wuhan. Muchísimos murieron ahí en Wuhan, se morían por la calle, se estaba muriendo tanta gente. Y China, ¿qué es lo que hizo? Lo ocultó por completo, porque no quería que el mundo supiera la barbaridad que había pasado ahí. O bien lo hicieron deliberadamente, o quizás fue un accidente de que se escapó el virus, porque los chinos son bastante malos en proteger los laboratorios que tienen estos virus que matan millones de personas. Eso es algo terrible de China, ¿no? Casi todos los virus han salido siempre de China. Una pregunta, Frank, una pregunta. Hay un individuo que es un catedrático, prácticamente un individuo de muchas luces en la materia, el doctor Robert Malone, que fue entrevistado y tiene parte en esa revisión que se ha hecho de todo esto. ¿Quién realmente es esta persona y qué importancia tiene en este momento para darle luz o veracidad a estas declaraciones que están saliendo? Bueno, este hombre jamás lo entrevistó este comité, porque él sabe de verdad quiénes hicieron el virus, cómo lo financiaron, lo sabe todo. Y tú lo estás mostrando en pantalla porque él tuvo una entrevista en el New American, que es la revista de John Birch Society, enorme la entrevista, y dijo todas las cosas que este reporte que tengo en la mano ni hablan de él. A él no lo entrevistaron, porque no querían oír lo que tenía que decir, ¿no? Que era terrible. Pero bueno, entonces ellos hablaron también de que probablemente el origen del virus tiene que ver con el gain of function, hay que escoger un animal y hacer. Pues chicos, no digan probablemente, esto fue lo que pasó. Así que yo estoy criticando el reporte porque no es falso lo que están diciendo. No es probablemente. También hablan de una organización que se llamaba Eco Health Alliance, que estaba en Nueva York, y acusan a un hombre que trabajaba ahí, que lo quieren ver, dice que lo han referido para que el Departamento de Justicia corrupto actual no meta preso, que no lo van a hacer hoy. El ratón cuidando el queso. Exacto. Va a tener que ser Pam Bondi cuando sea la próxima fiscal general, y Kash Patel, que llega a ser el jefe del FBI, que ha escrito un libro de la corrupción enorme de los militares, de los servicios de inteligencia, y por supuesto ninguno de los dos los quiere, ¿no? Pero Kash Patel es de verdad que trabajó más, ¿no? Dicho por la gente que trabajaron con él, republicanos en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, acusan a este hombre, el doctor Peter Daszak, que tú lo estás enseñando en pantalla, D-A-S-Z-A-K, Daszak, que él le dio dinero, el gobierno de Estados Unidos le dio gobierno
El gobierno no le dio nada, fuimos nosotros. Sí, los contribuyentes, claro. Le dimos dinero a este degenerado y le dimos también algo peor, toda la tecnología de estos virus que habíamos creado aquí en Estados Unidos, en la universidad famosa Johns Hopkins, que trabaja como la CIA, que te dije hace un rato, y le dimos también nuestras investigaciones, la tecnología nuestra, todas las investigaciones se lo dieron también dinero, que Barack Obama dio el dinero, y Anthony Fauci, que los dos deben ir presos con cadena perpetua 10 porque son los responsables, esos dos sobre todo, por los millones de muertos que ha habido en el mundo entero y aquí en Estados Unidos y en el mundo, y los millones que están heridos de por vida con defectos que ya no se los pueden quitar. Pero bueno, él lo menciona ahí, que él fue el que le dio dinero, no dice tecnología, que le dio dinero nada más, le dio dinero en la tecnología nuestra también, que no lo dice el reporte, pero lo dijo Robert Malone después. Y entonces hablan de eso, también hablan del fracaso del National Institute of Health, que fue un fracaso todo lo que hicieron. Y ahí mencionan a otro doctor, el doctor David Morens, que lo está enseñando en pantalla. Sí, David Morens, menciona a otra mujer también, Marsh Moore, que estos también estuvieron involucrados en lo mal que funcionó ese instituto National Institute of Health de Estados Unidos. Y en fin, entonces también hablan de todo el dinero que se robaron. Te lo voy a decir porque es increíble. Dinero que se robaron en Estados Unidos y países enemigos se robaron nuestro dinero. ¡Qué barbaridad! Esto es espantoso, por eso que estamos quebrados. Mira, dice aquí que hubo un programa de protección de cheque. Pues ahí hubo fraude de 64 billones con B, billones, 64 mil millones que se robaron aquí. Entonces, también se robaron, oye esto, 191 billones de dólares del gobierno, gente que estaba trabajando y decían que estaban desempleados. Y el gobierno decía, no trabajo y te mandaban cheques. 191 billones, esto es 191 mil millones de dólares. Entonces también los small business, la administración de small business fracasó y votó o le robaron 200 millones de dólares. También hubo robos fuera de la nación, robados por gente de fuera. La mitad del dinero que se robaron, se lo robaron gente de Rusia, de China, de Rumanía, de otros países con criminales. Fue un fracaso como votamos dinero. Aquí no se puede votar dinero. Bueno, ahora va a venir Vivek Ramaswamy y Elon Musk, que van a acabar con toda esta, van a acabar con el fraude masivo que tenemos actualmente, cómo se roban el dinero, cómo se vota el dinero. Eso pronto va a cambiar. En enero 20, por supuesto. También atacan al World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que tiene un comunista de Etiopía, que ni siquiera es médico, él no es médico, es el ministro de Relaciones Exteriores, un comunista que mató mucha gente en Etiopía y es el que dirige la Organización Mundial de la Salud, que la controla ¿quién? China comunista. Y ellos recomiendan que tenemos que irnos de ahí, lo cual estoy de acuerdo, ¿no? También hablan de que todo esto que decían que había que estar 6 pies separados de alguien porque te iban a pegar el COVID, las escuelas, por supuesto, le afectó a las escuelas, los negocios, y todo eso fue falso. Eso lo inventó Fauci, y dijo que lo inventó él, y decía, era tan arrogante que decía, yo soy ciencia. ¿Cómo tú vas a negar que yo estoy diciendo algo falso? Yo soy ciencia, así se decía él, lo arrogante, lo criminal que es ese hombre. Y entonces también ponerse las máscaras, que todo el mundo le ponía máscaras. Había gente idiota que estaba por la calle con máscara también, manejando con máscara también. Y la mayoría de las máscaras, ninguna servía para nada. Y eso, ¿quién decía que se pusieran las máscaras? Anthony Fauci, el experto. También los negocios que cerraron, las escuelas que cerraron. Mira, los cierres de los negocios dañó la economía enormemente. Hubieron 160,000 negocios que los obligaron a que se cerraran, obligados, no que querían, que lo obligaron. Y por supuesto la mayoría de ellos quebraron, porque tú tienes un restaurante y tú lo cierras por 2 años y tienes que pagar renta
y tiene que pagar todo, pues por supuesto fracasaron miles de negocios y dañó seriamente la economía. El desempleo aumentó enormemente desde la época de los años 30, cuando hubo la depresión mundial. Entonces también aquí acusan al gobernador Cuomo de Nueva York, solamente lo acusan a él, que primero que nada, que cuando lo llamaron a testificar hasta este comité cometió perjurio. Él dijo que él no había hecho nada malo y resulta que él deliberadamente metía pacientes que tenían COVID, enfermos, en los asilos del estado de Nueva York, allí, en todo Nueva York, no solamente en la ciudad de Nueva York, los metía ahí para matar viejos. Mató miles de viejos, miles, pero a él es el único que lo acusan. Y no acusan a Rachel Levine, ese hombre transgénero, que era el que dirigía la salud en Pensilvania, y ese señor tenía a su madre en un asilo de viejos, la sacó, la metió en su casa y hizo lo que hizo Cuomo, y metió gente ahí para morir. A él no, a esa mujer o hombre, un transgénero, a él no la acusan. ¿Y qué hizo Biden? Cuando llega al poder Biden, ¿qué? La nombra almirante de 4 estrellas y la Assistant Secretary de Human and Health Services. Almirante de 4 estrellas del Servicio de Salud. Una asesina que mató a mucha gente en Pensilvania. El reporte no la acusa a ella. El reporte no hablan del gobernador de New Jersey que mezclaba a la gente, de otros gobernadores demócratas. Aquí en la Florida nuestro gobernador no hizo eso. Aquí hubieron muy pocos muertos en los asilos porque él no metió a nadie enfermo. ¿Cómo tú vas a meter a un tipo con COVID en un asilo de viejos que están mal de salud? Pues aquí no se hizo en la Florida y gracias a nuestro gran gobernador. Pero bueno, entonces también la censura extraordinaria, que lo critican aquí con razón, porque si tú decías algo en contra de lo que ellos decían, de que tenías que usar máscara, que tenía que estar 6 pies de diferencia, todas las barbaridades que nos mentían, porque todo eso era falso, lo censuraban a médicos famosos que lo decían en la televisión, los amenazaban que lo iban a votar. Y la censura fue extraordinaria. Hasta premios Nobel declararon y lo silenciaron. También, y después vino algo peor. Después cuando empezaron a obligar a la gente que tuviera vacuna, si tú no te ponías una vacuna, te botaban de tu empleo. Te botaban de las Fuerzas Armadas. Un tipo joven de 20 y pico años, y los niños no le hacían nada el COVID, era como un catarro. A gente de mi edad, con 50 enfermedades que tengo, es diferente. Pero a un niño no le pasa nada que coja COVID, es como un catarro malo. Claro. Y sin embargo cerraron las escuelas, entonces dejaron que la Unión Comunista, American Federation of Teachers, que la dirige Randi Weingarten, que ella se pusiera de acuerdo con el propio gobierno para cerrar las escuelas en Nueva York. Y esos maestros estaban de vacaciones en Puerto Rico, en el Caribe, cobrando su sueldo completo. ¿Y los niños qué? Los niños no aprendían. Y hubo un suicidio. El suicidio de las niñas aumentó 51% porque estaban en la casa aburridas, no hacían nada. Horrible fue eso, el daño enorme de haber cerrado las escuelas, que dice por supuesto el reporte que nunca la deberían haber cerrado. En eso el reporte está correcto. Y por los negocios también. Y de contra había gobernadores que decían todos los restaurantes tienen que estar cerrados, como Newsom de California, y lo vimos a él con su familia y sus amigos comiendo en un restaurante. Y el resto de California no podía hacer eso, pero como era gobernador, era para ti el mandato, pero él hacía lo que le daba la gana. Y el impacto con la economía fue terrible, ¿no? Entonces también nunca le han dado compensación a las personas que fueron dañadas con estas vacunas. Algo obviamente deberían haber hecho, ¿no? No, los laboratorios están blindados de que con los disclaimers que firmaba la gente antes de la vacuna ya exoneraba a los laboratorios de que si pasaba algo no tenían responsabilidad porque estaban en investigación. Más bien hay que hacerle un favor de que estaban aportándole un beneficio a la humanidad, cosa que sabemos que es una degeneración lo que hicieron. Era una agenda de matar gente, sobre todo viejos. Depopulation Agenda, eso empezó en el Club de Roma, eso lo hacía Bill Gates también. Pero ellos no quieren poner el muerto, los muertos eran los viejos, que cobramos retiro.
que estamos enfermos, que le costamos dinero al gobierno, acabar con los viejos. Eso fue lo que hicieron ellos. Y por poco acaban conmigo también, porque yo cogí COVID varias veces también. Tú tuviste con el COVID, claro. Malísimo estuve, a borde de la muerte. Y me puse 4 vacunas que ninguna me ayudó. Es otra cosa que dice el reporte. Ninguna de las vacunas ayudaron a nadie. Lo denuncia el reporte y le doy crédito al reporte por decir esa cosa. Porque el virus cambia todo el tiempo. Es por eso cuando te dan la inyección para el influenza, ¿no? La gripe, te dicen que a lo mejor esa inyección no funciona porque el virus de la gripe va cambiando también. Quizás te proteja. Mira, una vez yo me inyecté y cogí influenza tipo B. Así que, y estaba inyectado. Mira, este año no me he inyectado, porque ya yo no creo en las vacunas. Porque dicen que te ayuda y después no te ayuda. En fin, y entonces esta mujer, Randi Weingarten, que es una comunista que dirige esta unión, American Federation of Teachers, estaba todo el tiempo hablando con la señora que dirige el Center for Disease Control, Rochelle Walensky. Y ella le decía a Walensky que ella quería cerrar Nueva York y Biden aprobaba todo eso porque él adora las uniones comunistas. El presidente Biden y Barack Obama, gobierno en sombra, y Kamala Harris. Hasta eso hicieron. Dejaban que las uniones de maestros comunistas dictaran la política sanitaria de Estados Unidos. Y lo denuncia el reporte. En fin, las obstrucciones también que hubieron de que ellos querían información, este comité quería información y de la administración de Biden le bloqueaban la información. El Health and Human Services, donde trabajaba la Rachel, asistente secretaria de ese departamento, no le daba los documentos, no cooperaba con este comité y ahí lo denuncian también. Lo mismo que el Eco Health también, que hizo todas esas barbaridades, tampoco le daba documentos. También acusan a otro hombre, doctor David Moraes, que tú lo estás mostrando en pantalla. Todos son una pila de joyas, todos juntos. Todos muy buenos. Este hombre era el senior advisor del doctor Anthony Fauci. Y Anthony Fauci brilla por su ausencia, responsable por millones de muertos. Ni lo critican aquí, ni lo mencionan. Acuérdate que este comité... ¿Qué lo van a criticar? Tú no viste hace, creo que 2 días, Biden en un meeting que él estaba haciendo. Y lo abrazó. ¿Y dónde está Fauci? Y luego el tipo saluda a Fauci, le dice que es tremendo ser humano y lo saluda con un grado militar. ¿Qué es esto? Porque él conspiraba con él también. Esta era la política de él también, de matar viejos. Y también la gobernadora de Nueva York actual, Kathy Hochul, tampoco cooperó con este comité, le pedían documentos y no daban ningún documento, porque hubo unos encubrimientos espantosos. Pero ahora vamos a hablar de este hombre que ya tú mencionaste, el doctor Malone. Malone. Ahí lo tienes en pantalla, ahí lo tienes retratado con la revista, la portada de la revista New America. Y el artículo que él escribe dice, The CIA and the COVID Pandemic, la CIA y la pandemia de COVID. Y entonces, bueno, él explica todo eso. Yo hablé, te mandé esto a ti y a muchas personas, ¿no? El reporte verídico de todo lo que pasó. Y este hombre, pues, tiene esta entrevista con esa revista y te empieza a hablar de que había un médico que era de Harvard, que trabajaba para la CIA, era un médico de Harvard Medical School, que se llamaba Michael Callahan, y estaba, ¿dónde? En Wuhan, trabajando con una universidad que había ahí, pero lo que estaba trabajando era con el laboratorio de virología de Wuhan, de los comunistas que estaban haciendo los virus. Y era de la CIA. Y entonces este hombre le mentía a él cuando él le preguntaba, ese virus no salió del laboratorio. No, del laboratorio no salió. Y también hablan algo terrible, porque no solamente él denuncia la CIA, aquí hay, aparte de la CIA, el FBI, hay en total 18 servicios de inteligencia en Estados Unidos, 18, que ahora han nombrado a Gabbard, que tampoco lo quieren, ¿no? No quieren a nadie. No quieren a nadie. A Robert Kennedy Jr. Lo han nombrado también para que ayude con estas compañías de farmacia. Hoy mismo hubo un editorial del Wall Street Journal, que es un periódico globalista, atacando a Robert Kennedy, diciendo que no lo pueden poner ahí porque va a destruir la Big Pharma. Bueno, Big Pharma es lo que nos está matando a todos. En fin, entonces, pero han trabajado también
con una cosa que se llama DARPA, D-A-R-P-A, que es Defense Advanced Research Projects, dentro del Pentágono. Es un organismo dentro del Pentágono que trabaja con la CIA. ¿Y quién tú crees que iba todo el tiempo y entraba como Pedro por su casa a la CIA, al Pentágono? Anthony Fauci. Entraba y salía todo el tiempo porque él lo estaba dirigiendo estas cosas. Y por supuesto, DARPA, la CIA, los servicios de inteligencia, hicieron el virus en Estados Unidos también. Como dije, esta universidad de Johns Hopkins, una universidad buenísima, trabaja con la CIA y ahí hacían estos experimentos de gain of function. Y le daban, después de Barack Obama y Fauci le dio dinero al Eco Alliance para tapar un poco lo que hacían en Nueva York. Y el Eco Alliance le mandó dinero al Wuhan Lab, pero peor que el dinero, le mandó nuestras investigaciones, el research que se había hecho aquí de gain of function. Así que ayudamos a, imagínate, China es el país geopolítico más enemigo que tenemos. ¿Cómo le vamos a dar a China información para que los virus de ellos sean letales? Para que nos ataquen y nos maten, ¿no? Y hay rumores también, esto es rumor, Dios quiera que no sea verdad, que a lo mejor nos tiran un virus aquí, porque yo hice un libro sobre China comunista, ¿no? Y ahí mencioné que había un general que era secretario de defensa de China, que se llamaba Hao Ochan, se llamaba ese general. Y ministro de defensa y un alto puesto que tenía en el Partido Comunista de China. Y ese dijo que en China no cabían los chinos, como decía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y como no cabían, ¿a dónde podemos mandar tantos chinos que hay aquí? Porque aquí no cabemos ya. Hay solamente 3 países, Canadá, Estados Unidos y Australia. Pero para mandar a Estados Unidos tenemos que limpiar y matar de 100 a 200 millones de americanos. ¿Cómo? Con virus. Que ya lo hicieron, porque muchos murieron aquí. La gente dice que uno peca de profeta del desastre, como siempre digo, o es la conspiración. Oye, pasan globos por aquí arriba de los chinos. Los chinos compran tierra al lado de las bases militares. Están involucrados, como lo que estás hablando tú en este momento, de la CIA con universidades de aquí, favoreciendo a los chinos allá. Entonces, ¿qué conspiración estamos hablando si nos tienen cogidos por el pescuezo? Si el gobierno que viene, por eso que le están tirando con todo, por eso que le están diciendo que toda la gente que coge son malos porque están contra los intereses de estos mismos degenerados. Así que si a esta gente no los paran, ellos nos van a destruir a nosotros y la gente lamentablemente sigue la alegría de que ganamos las elecciones, pero todavía de que eso llegue a dentro de 4 años ver los resultados, falta mucha agua por debajo del puente. Y los comunistas no se han ido y los globalistas no están aquí también. Y fíjate que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo un científico excelentísimo que fue uno de los que inventó el RNA, eso que lo usaban para la vacuna. Él fue uno de los inventores y él tiene contactos dentro de los servicios de inteligencia que son patriotas. Acuérdate, no todos son malos. No. En el FBI la cúpula está podrida, en la CIA también. Pero por abajo gente decente, que son los acusadores, los whistleblowers, que han ido a decir las barbaridades que están haciendo en el FBI. Y Patel, Kash Patel, hasta hizo un libro, que lo voy a recibir en mi casa el sábado, donde habla de todo, por nombre, él menciona a los generales malos, menciona a la gente de inteligencia. Aquí está el libro en pantalla. Ahí está el libro, se llama Government Gangsters, así se llama el libro. Estoy ansioso por leerlo, ¿no? Porque y no lo quieren tampoco, ¿no? Que no llegue ahí porque él sabe todo lo que se hizo. Él fue el que descubrió que decían que Donald Trump era un espía ruso, que era falso. Eso lo dijo Hillary Clinton, que la campaña pagó un dossier falso antes de que él ganara las elecciones del 2020, que las ganó. Le decía que era un espía ruso. Y él, Kash Patel, trabajando con Trey Gowdy, que estaba en el Congreso, con el congresista Nunes, que hoy en día ya no está en el Congreso, trabaja con la plataforma que tiene Trump, Truth Social, trabaja ahí, el que la dirige es él. Ellos dos trabajaban con este hombre, que lo averiguó todas las falsedades que decían de él. Bueno, le metieron 2 juicios políticos ilegales, en fin, todo lo que le han hecho a él. Pero este hombre ha sido fantástico en este reporte.
Lo que él menciona, gente, por ejemplo, que no ha mencionado en el reporte, de ahí del Eco Health Alliance, un tal Ralph Baric, Baric, que dice que estaba involucrado en esto. El reporte no habla de él. Me imagino que se fue y vino otro, pero él estaba haciendo eso malo también, que lo tienen, y lo denuncia muy bien ahí en este. El reporte tiene 14 páginas que te mandé a ti, pero mira, este laboratorio de Wuhan siempre ha investigado estos coronavirus que tienen dos usos, ¿no? Para tecnología y ahora para hacer virus para que nos maten, ¿no? Y ahí ellos hacen engineering biowarfare, o sea, ellos le llaman a ese laboratorio, que en inglés dice biowarfare, eso quiere decir guerra biológica, y lo tienen ahí para hacer virus y matar gente. Hicieron eso y después mataron muchos chinos también, pero tienen tantos chinos que qué le importa al dictador que le mate 1 millón de chinos. Ahí sobran chinos, ¿no? No le importa. Y muchos de los viejos los que murieron. Bueno, pues dice este señor que este hombre, Ralph Baric, trabajaba con una china de laboratorio Wuhan que le decía The Bat Lady, la mujer de los murciélagos, porque de ahí ellos hicieron experimentos con murciélagos e inventaron un virus que era letal para los humanos usando murciélagos. Ese fue el experimento grande que hicieron ahí. Y entonces también él sigue hablando de también cómo ellos han hecho, hubo una operación que hicieron en el gobierno que se llamaba Operation Paperclip. Paperclip, Operación Paperclip, como de presilla, ¿no? Presilla en español. Y ahí trajeron alemanes y franceses, que eran científicos expertos, y los llevaron a Fort Derry, que ahí también han hecho investigaciones de gain of function, para que, además, esos franceses y esos alemanes son los que fundaron lo que llamamos biowarfare and biodefense, porque también investigaban cómo defendernos de los virus, que alguien nos los tiraba, claro, y también de cómo nosotros podemos usar los virus para matar a otra gente fuera de Estados Unidos, ¿no? Pero el problema es que mataron virus dentro de Estados Unidos, ¿no? y fuera también. Así que este reporte es muy bueno. Ahí tú lo tienes en pantalla. Tú puedes ir a Google, y pones el nombre de él y pones la revista y puedes leer este reporte que está en inglés, que tiene 14 páginas, porque no lo puedo comentar todo. Pero fíjate lo interesante también de cómo comenzó esto. El Club de Roma, fundado en los años 50, quería bajar drástica la población del mundo, lo que se llamaba Depopulation Agenda, bajar drásticamente la población del mundo. En eso estaba vestido Bill and Melinda Gates, la fundación de ellos. Entonces, la CIA, oye esto, la CIA es la que funda The World Economic Forum, el Foro Mundial Económico, en 1972. El que la funda es la CIA. ¿Y quién la dirige? China comunista. Fíjate la conexión que hay entre la CIA y China comunista. Disculpa un momento, nos quedan 6 minutos. Yo creo que esto es muy largo, el tema nos quedamos ultra cortos, y además una de las cosas que quería comentar contigo era la cuestión del famoso indulto de tu presidente al hijito dorado, pero creo que eso lo vamos a ver en un programa. Nos ponemos de acuerdo inmediato para hacer la segunda parte. Me voy a despedir aquí, dejarte estos minutos acá, porque es crucial cerrar la idea de lo que está pasando con esto de COVID. Mis amigos, lo que estoy diciendo en todo momento, abran los ojos, falta mucha agua por ver. El 20 de enero parece que está a la vuelta de esquina, pero dice que el camino al cielo está plagado de espinas y estamos llenos de espinas. Que Dios reparta suerte. Les deseo, bueno, que pasen un bonito fin de semana y estén atentos, porque este programa le vamos a dar una continuidad. Frank, todo tuyo. Bueno, ya que tú hablaste del indulto, vamos a mencionarlo rápidamente. El indulto que él le da a su hijo, que se declaró culpable de crímenes, que podía ir preso 15 años, no solamente le dio el indulto, fue hacia atrás de cuando Hunter Biden trabajaba para Burisma en Ucrania, que involucraba al presidente también. Por eso no quiere que investiguen al hijo, porque él está involucrado con el hijo en todo el robo. Esto es una empresa criminal a nivel mundial, los Biden. 11 miembros de la familia han recibido dinero de China comunista, y de Rusia, y de Kazajstán, y de Rumanía. Son delincuentes malos. Y ahí están todavía. Y entonces le dan un indulto al hijo retroactivo
que yo creo que es ilegal. Yo no soy experto en la Constitución, pero me luce que tú das un indulto cuando alguien ha cometido un crimen y lo ha encontrado culpable. Pero ¿cómo vas a dar un indulto de algo que tú hiciste anteriormente? Y así va a ser eso con Fauci, va a ser con gente del Congreso que han cometido otro tipo de crimen. Yo creo que si eso llega a la Corte Suprema, va y cambia la cosa, porque tú no puedes dar un indulto cuando nadie ha sido encontrado culpable de un crimen. Tú das el indulto cuando alguien es encontrado culpable por un jurado y por un juez. Bueno, siguiendo aquí para hablar rápido del tiempo que nos queda, Bill y Melinda Gates están también trabajando en eso, y el World Economic Forum también quiere matar gente igual, pero ellos no quieren poner el muerto. El muerto lo queremos poner los viejos. Los viejos que no quieren matar a los viejos. ¿Por qué? Tenemos retiro y ¿qué más? Tú y yo estamos en salto. Estamos ahí, así que nosotros somos un blanco para esta gente perversa, diabólica que existe. Pero eso es increíble. Entonces, fíjate, algo muy interesante, ¿no? La CIA también, los servicios de inteligencia, han creado, bueno, primero que nada, es importantísimo. Hay 7,000 miembros, que eso es lo que le llaman el Estado Profundo, 7,000 miembros de lo que se llama en inglés de Senior Executive Service, que trabajan en todo el gobierno, en todos los departamentos del gobierno. Y ellos se creen que ellos son los que gobiernan. Lo dicen abiertamente. Los presidentes y los senadores, los representantes van y vienen. Pero nosotros estamos aquí, ¿qué? Permanentemente estamos aquí. Y eso es lo que hay que destruir. A todos estos que se creen que ellos no han sido electos por nadie y están destruyendo la nación, destruyendo el mundo. Y eso es importantísimo, que es una de las primeras cosas que haga Trump, que la haga la que fue atornillada a la Florida, Bondi, y Kash Patel de todo eso. Y a esta gente hay que destruirlo todo. Eso es lo que le llaman el Estado Profundo, del Deep State, ¿no? No queda más tiempo. Yo voy a terminar una cosita más. Mira, si juntan a todos los mafiosos de Nueva York, ponen a Don Corleone de principio, son niños de teta comparado con Biden y la familia. No hay tiempo para más, Frank. Un abrazo, te llamo para ponernos de acuerdo cómo vamos a dar la continuidad al programa. Hasta la próxima, mis amigos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
was still